Buenas tardes, mi nombre es Ani Suárez y mi grupo de investigación está conformado por Ana Ortuz y Yuri Quintero. Nuestro tema de parámetro en este caso es el hierro y el manganeso. Bueno, como nosotros sabemos, el agua es un recurso vital. Esta puede contener metales como el hierro y el manganeso, debido principalmente a la disolución de minerales y procesos geológicos, también algunas actividades antropológicas. Este pues es vital, pero en pequeñas cantidades, ya que en exceso puede generar afectaciones en la salud, en el ambiente o en la economía. También genera problemas físicos en el agua, causando manchas y deterioro en la infraestructura. Más adelante pues vamos a ver los contenidos que vamos a tratar durante la exposición. Bueno, en primer lugar tenemos la definición y fundamento teórico. En este caso vamos a trabajar lo que es el hierro. El hierro es un metal de color entre gris y plateado, el cual se puede evidenciar en la figura número 1. Este tipo de metal se puede encontrar en diferentes tipos de agua y en diferentes tipos de concentración dependiendo del agua. Más adelante podremos ver esta información. Este tipo de metal lo podemos encontrar en diferentes estados de oxidación dependiendo de muchas características como el pH del agua. En este caso, en la figura 2 y en la tabla 2 podemos evidenciar los diferentes estados de oxidación de este metal, en donde tenemos el estado de oxidación más 3 y más 2, en donde el más 3 es férrico y el más 2 es ferroso. El férrico se caracteriza por ser insoluble y el ferroso por ser soluble. El ferroso eh, se presenta en aguas con pH ácido y condiciones reductoras, o sea, con bajo oxígeno. Y el férrico se presenta en pHs neutros y en presencia de oxígeno. En la tabla número 1 podemos encontrar las propiedades químicas de este material. En primer lugar tenemos el símbolo químico que es Fe, la clasificación que es un metal de transición que se encuentra en el grupo 8, el número atómico 26, masa atómica 55,84.5, bueno. Y los estados de oxidación que son más 2 y más 3, anteriormente ya nombrados, más 2 ferroso, más 3 férrico. Ahora trabajaremos lo que es el manganeso. El manganeso, al igual que el hierro, es un metal, aunque este es más duro que el hierro. Esto lo podemos evidenciar en la figura 3. Al igual que el hierro, lo podemos encontrar en el agua en diferentes estados de oxidación y también lo podemos encontrar en diferentes aguas y en diferentes cantidades dependiendo de el agua. En la figura 4 podemos encontrar una gráfica de disolución de sustancias en aguas dependiendo de la profundidad del pozo. En este caso, ¿qué podemos interpretar? Entre más profundo sea el pozo, más concentración de estos metales vamos a encontrar. Por eso evidenciamos el cambio de color, en algunos casos del olor y del sabor. En la tabla 3 podemos encontrar las propiedades químicas del manganeso, en donde tenemos el símbolo químico que es Mn, la clasificación, que es un metal de transición grupo 7, el número atómico 25, masa atómica 54,93 y los estados de oxidación que son más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Estos estados de oxidación se dan por características que encontramos en el agua, ya sea por estados de reducción, que es bajo oxígeno, o por el pH. En este caso, el estado de oxidación más 2, que es del manganeso, lo encontramos con un bajo pH, un pH ácido y en ausencia de oxígeno, y este tiende a ser soluble. Tenemos el estado de oxidación más 3, que puede estar en soluciones acuosas y complejas, y su coeficiente o puede coexistir con el hierro más 2 y el hierro más 3.
tenemos el manganeso con estado de oxidación +4, que comúnmente es conocido como MnO2, que es óxido de manganeso, y se forma por aireación, oxidación de oxidación O2, y predomina en aguas con oxígeno disuelto. Y por último tenemos los que están en estado de oxidación +6 y +7, que son compuestos menos comunes en aguas. Las causas naturales y antrópicas. Tanto en la figura 5 como en la figura 6 podemos evidenciar tanto las causas naturales como las antrópicas. En la 5 del hierro y en la 6 del manganeso. Prácticamente las causas naturales se dan por lixiviación de suelos y rocas, y este es un proceso que genera el agua en cuanto a disolución de materia orgánica. Y también en las causas antrópicas encontramos lo que es la minería, la corrosión por tuberías, la metalúrgica, entre otras cosas. Los efectos en la salud, en la economía y en la fauna y la flora. En cuanto al hierro, en la salud, este no llega a repercutir negativamente en la salud, ¿sí? Teniendo en cuenta que esté presente en el agua. Aunque en grandes cantidades puede llegar a ser tóxico, ¿sí? Está por fuera del agua, obviamente, y en pequeñas cantidades, o bueno, En no pequeñas es como cantidades decir, es vital ya que hace parte del proceso biológico. exacto. Y bueno, en cuanto a la economía, En la economía, el hierro tiene un alto costo en limpieza y en cambio de tubería prácticamente por el hecho de la corrupción. en cuanto a la fauna y la flora, el hierro en el agua puede tener graves afectaciones. Entre estas encontramos la disminución del oxígeno, que puede generar asfixia en los animales, y la inhibición de la fotosíntesis, que genera una repercusión negativa en el crecimiento de las plantas acuáticas. En cuanto al manganeso, al igual que el hierro, en la salud humana no genera afectaciones graves, ya que esta no es tóxica presente, teniendo en cuenta que está presente en el agua. Aunque también es importante en procesos biológicos, entre otros, pero generalmente no ocasiona enfermedades o repercusiones negativas en la salud humana. Y pues en la economía el manganeso en este caso prácticamente causa manchas y turbidez y también afecta en el ámbito de daña electrodomésticos. En cuanto a los efectos en los animales, la poca ingestión de este metal puede generar anomalías en el crecimiento, o sea, puede afectar el crecimiento de los animalitos, y también puede inferir en procesos vitales de organismos. En cuanto a los tipos de agua en las que se mide o matrices, tenemos que estos dos parámetros se miden en 4 tipos de agua, y esto, como lo había mencionado anteriormente mi compañera, va a depender la concentración típica. Entonces tenemos para aguas subterráneas donde la concentración va a ser alta, ya que como lo mencionaba anteriormente es donde va a estar disuelto y va a haber mayor presencia. Esto puede llegar comúnmente a tener hasta 50 miligramos por litro, y es pues en aguas con alta concentración. Tenemos las aguas naturales, que la concentración es baja, valores menores a 1 miligramo por litro. Tenemos el agua potable, que como sabemos que es para consumo humano, entonces la concentración de estos parámetros debe ser muy baja, ya que no puede superar los límites permisibles. Por último, tenemos las aguas residuales o industriales, donde tiene una concentración típica variable, pero potencialmente debido a las actividades que se realizan en estos espacios. En la figura 7 podemos observar una figura la cual nos muestra como esa diferencia entre lo que podemos encontrar más en los diferentes tipos de agua, y nos damos cuenta que, como lo mencioné anteriormente, es más común en las aguas subterráneas. Esto debido a que tiene zonas anaeróbicas, es decir,
sin presencia de oxígeno o con muy bajo oxígeno, lo que hace que se disuelva y se encuentre en mayor concentración. A continuación, pues voy a mencionar un poco de los métodos de determinación analítica que tenemos para estos parámetros. En la figura 8 podemos observar la diferente clasificación de los métodos analíticos como lo habíamos visto en clases, químicos e instrumentales. En este caso tenemos métodos tanto químicos como instrumentales, dos químicos y dos instrumentales, los dos clasificados como ópticos. Primero tenemos el método de 1,10-fenolftalina, el cual es principalmente para la determinación de hierro. En la figura 9 podemos ver la reacción de fenolftalina con hierro en estado de oxidación -2 para formar una coloración rojo-naranja y hierro +2. Así es como identificamos este parámetro teniendo en cuenta este método. También tenemos otro método que también es químico, que ya es para la determinación del manganeso. Recibe el nombre de método persulfato, el cual consiste en la oxidación de un ion permanganato teniendo una formación violeta. En la figura 10 podemos ver la reacción de oxidación que se presenta en este método. También contamos con dos métodos instrumentales. El primero se basa en identificar el hierro y el manganeso, el cual es para la absorción atómica por vaporización electrotérmica. Entonces para esto utilizamos el horno de grafito y se realiza este procedimiento. También tenemos otro que es el ICP-OES, que es principalmente para identificar este hierro, y este también es un método multielemental, el cual ya tiene más etapas y es mucho más eficiente, principalmente para medir la calidad del agua potable en cuanto a trazas. Los otros eran para alta concentración. En la tabla 6 podemos ver resumidos los métodos que acabo de mencionar, sus aplicaciones, como le dije, para altas concentraciones o para calidad de agua potable, los rangos típicos en los que se mide, y para hablar un poco de esos rangos típicos tenemos las unidades de medición. Dependiendo de lo que vamos a medir, entonces podemos tener miligramo por litro, lo cual equivale a una parte por millón y es para medir altas concentraciones. O también podemos tener microgramo por litro, el cual equivale a una parte por 1000 millones y es para calidad de agua potable, para medir específicamente trazas y así tener en cuenta los límites permisibles y no pasarnos de esto según la normativa que se va a mencionar más adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre las interferencias, factores que pueden alterar los resultados. Tenemos factores que afectan los resultados de medición y no nos dejan saber la concentración que queremos del hierro y el manganeso en este caso. El más común es el estado de oxidación. Un ejemplo de esto es cuando se recolecta la muestra de hierro férrico y este se va transportando y mientras que se va transportando este se va oxidando y se va pegando en las paredes del recipiente. Tenemos también materia orgánica o turbidez. Lo que causa es que secuestra o enmascara las sustancias, en este caso los metales que queremos medir, que son el hierro y el manganeso, y no nos deja saber sus concentraciones reales. También tenemos otros compuestos químicos, como digamos el calcio, el aluminio, que también están presentes en agua y pues ellos absorben también calor y luz y pues también se interponen en la medición analítica de estos, entonces también afecta nuestra medición de la concentración. Y por último tenemos condición del pH, dependiendo, como dijeron mis compañeras, el pH del agua, estos cambian los estados en los que se encuentra. Y por último tenemos el efecto del matriz, que son prácticamente técnicas tales como la estrocopía de absorción atómica, como la nombró mi compañera, y pues también tenemos que saber que cuando se hace esta práctica por el medio del matriz, no tenemos que tener los materiales limpios, saber sacar las mediciones correctas para tener un buen resultado en las concentraciones de estos metales. Y por último, les voy a hablar sobre la reducción y eliminación, métodos aplicados para tratar o disminuir el parámetro de estos metales. Y pues el método más común es la oxidación y filtración, pero tenemos otros métodos también que se practican para estos metales, que es el método de catalíticos, también coagulación, floculación y sedimentación,
También tenemos intercambio de iones y carbón activado y biofiltración. Cuando no se hace la oxidación y filtración es muy común hacerla sequestrantes por fosfatos y poliméricos. Y por último, les voy a hablar sobre las normativas. La normatividad establecida tanto para el hierro y el manganeso, que pues en esta tabla, la tabla 9 explica la normativa del hierro y la tabla 10 nos explica la normativa del manganeso. Pero de forma resumida, el hierro tiene un límite de concentración de 200 microgramos por litro, mientras que el manganeso tiene un límite de concentración de 50 microgramos por litro. Esto es establecido tanto por la OMS, Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y entre otros países. Debemos tener en cuenta que el decreto que manejamos en este caso en la potabilización de las aguas respecto a estos parámetros en Colombia es el decreto 475/1998. Y pues como conclusiones, de forma resumida, tenemos que pues el hierro y el manganeso se encuentran en aguas subterráneas, potables, superficiales. También estos afectan los aspectos físicos del agua, su color, sabor, olor. También sabemos que en pequeñas cantidades, como dijo mi compañera al inicio, es vital para la salud, pero ya en cantidades exageradas o ya por decir así fuera del límite para nosotros, causa muchos problemas tanto en la salud, en la economía y en el ambiente. Se presentan las referencias bibliográficas que usamos para realizar el estudio de este parámetro. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.